Y bien, como sabemos, pues el gobierno dio un decreto de urgencia creando una comisión de alto nivel para elaborar una propuesta de reestructuración integral de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, contemplando sistemas remunerativos y previsionales que aseguren la equidad, sostenibilidad financiera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los temas que vamos a conversar ahora con Carlos Casas, viceministro de Economía. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, se ha dado 4 meses para esta labor. 6 meses, 180 días. 180 días son 6 meses, ¿no es cierto? Sí, 6 meses, ajá. 6 meses. No sé por qué pensé que eran 4. Bueno, 6 meses quizás sea algo más factible, pero se ha dicho que quizás no alcance el tiempo, porque aquí lo que se está pidiendo es una propuesta no de reestructuración de los sueldos, sino de reestructuración de las Fuerzas Armadas y Policiales, dentro de lo cual se considere, como debe ser, por otro lado, una reestructuración de los sueldos. Efectivamente, los sueldos tienen que darse en función de un cambio, de una reforma integral, ¿no es cierto? ¿Hay alguna idea de quién va a presidir, quién va a tener la Secretaría Técnica de esto? Bueno, sí, la Secretaría Técnica estaría en el Ministerio de Economía y Finanzas y, bueno, están ahí los miembros de la comisión y también se está pensando incluir a alguien del Acuerdo Nacional, ¿no? Que probablemente cuando se reúne esta comisión se pensará quién será el que la presida. O sea que ustedes van a tener Secretaría Técnica, buena cuenta. Sí, el Ministerio de Economía y Finanzas tendría Secretaría Técnica. Ahora, para hacer un trabajo de esta naturaleza, no solamente hay que definir cuál es el objetivo, el rol de las Fuerzas Armadas, en fin, hay que diseñar un tipo de Fuerzas Armadas que se quiera. Eso, ¿quién lo va a hacer? Es bien complicado, digamos, es toda una definición. Sí, es complicado, pero básicamente a lo que se va a centrar esta comisión, lo que se va a centrar es en la reestructuración del sistema de remuneración y del sistema de pensiones, ¿no? Ese es Eso el debería estar en mandato. función de una reforma, de un plan de reforma integral. Obviamente, pero lo que se quiere en este caso es darle cierta organicidad y ciertos criterios homogéneos que sirvan para fijar las remuneraciones en todas las Fuerzas Armadas y también revisar el sistema de pensiones. Ahora, ustedes tienen un modelo, digamos, económico, econométrico, que permita establecer la capacidad presupuestal del país para financiar un incremento de los sueldos de las Fuerzas Armadas y Policiales en determinado número de años, digamos, 10, 15 años, en fin, de acuerdo a lo que se ha propuesto, que ustedes dicen que suma como 5.000 millones de soles, pero considerando al mismo tiempo lo que costaría las demandas de equipamiento y sobre todo de utilización de ese equipamiento, es decir, que puede haber maniobras, ¿no? Porque de nada sirve tener el equipo si no se lo puede usar. Y mantenimiento de ese equipo, que es aún más importante, ¿no? Porque lo compramos y después no podemos mantener, hay que volver a comprar después, y lo mismo que con las carreteras, etcétera. Y esto a su vez en el marco de otras prioridades nacionales, digamos, hay un modelo para medir la capacidad de presupuestar el país, de financiar una cosa como esta, considerando todas esas variables. Bueno, lo que tenemos nosotros son estimados y justamente uno de los temas de esta comisión será probablemente desarrollar todos estos impactos fiscales que va a tener. Pero lo que tenemos, hay que tener en cuenta algo, todo esto lo tenemos que escribir dentro de lo que significa la política fiscal del país. Lo que nosotros tenemos son restricciones, de alguna manera, que están establecidas por la ley, por el Congreso en cuanto a los límites del déficit fiscal que nosotros tenemos. Entonces, cualquier propuesta, cualquier intento de reestructuración de las remuneraciones, que es un tema importante dentro del Estado en el largo plazo, va a tener que hacerse de acuerdo a cómo evolucionen los ingresos tributarios. Lo que hemos visto durante los últimos años es que el presupuesto ha crecido considerablemente y en la medida que haya más recursos se podrán utilizar estos para hacer algunas mejoras salariales. De acuerdo, pero ¿se podría entonces tener una especie de fórmula que diga, digamos que este plan se haga en 10 años, este incremento, se llegue a la meta en 10 años? Ese plazo se puede acortar si la economía crece por encima de lo previsto y por lo tanto los ingresos tributarios crezcan también por encima de lo previsto. ¿No se puede incluir una fórmula de ese tipo flexible en función, una cosa que sea una fórmula que todo el mundo pueda entender, o por lo menos las personas que saben algo de fórmulas puedan entender, y que sea de consenso? Claro, la idea es tener un modelo de consenso, un esquema de consenso y que permita la gradualidad y no poner en riesgo las finanzas públicas. Eso es básicamente el objetivo que se tiene y obviamente se tiene una idea de que hay distorsiones en lo que es las remuneraciones en el sector público, pero se quiere, como se dice, hay que comerse el elefante de a pedazos, ¿no? Poco a poco
e ir avanzando Claro, pero en cuanto necesitaríamos un modelo integral de una vez por todas que permita ir incluyendo estas cosas, ¿no? Para poder discutir. Así es. Oiga, esto no se puede hacer. Porque ustedes sostienen, por ejemplo, que esos 5.000 millones de soles que costaría esta reforma en términos de remuneraciones no se pueden financiar simplemente en 5 años. Eso es verdad. No se podría financiar porque, digamos, el crecimiento de los ingresos fiscales no daría justamente para financiar todo eso. O sea, como te menciono, el tema pasa ¿En cuánto básicamente... tiempo se podría financiar considerando digamos... Esto no es un plazo que yo podría dar ahora, sino que en función a las proyecciones fiscales que sean de largo plazo y en función a todos los requerimientos que implique esto, se tendrá un plazo en el cual se podrá determinar esto. La cédula viva, ¿cuánto pesa en este asunto? Porque el otro día aquí conversando con el almirante Montoya, él sostenía que en realidad los que tienen cédula viva son una proporción menor, pequeña, porque solamente los que están por encima del grado de comandante, creo, o de determinado número de años, de 20 años, creo, en las Fuerzas Armadas, son los que tienen cédula viva. ¿Esto es verdad? Tienen un peso importante, pero digamos el peso de los activos es mayor en este caso, ¿no? Eso es lo que las cifras que tenemos nosotros, sí. Entonces, cuando Rafael Rey dice que probablemente no se elimine la cédula viva, contradiciendo lo que decía la propia ministra de Economía, ¿tiene razón Rafael Rey? No. Este es uno de los temas que precisamente se van a evaluar en esta comisión. Eso es algo que se ha dejado abierto para la discusión y bueno, van a escucharse los distintos planteamientos que hay, ¿no? Ahora sería interesante proponerle pues al país una fórmula, un modelo, un modelito, una fórmula para que nos permita a todos poder poder entrar y manejarlo y saber y poder discutir, ¿no? Claro, la idea es ponerlo todo en blanco y negro, tratar de sincerar las cifras y de alguna manera hay que tener en cuenta algo, y ese es el principal mensaje que queremos dar, que esto significa que tenemos recursos escasos, tenemos ingresos tributarios que es nuestra principal restricción, y tenemos demandas de gasto por muchas fuentes y lo que tenemos que hacer precisamente es priorizar. Entonces, en lo que estamos hoy día priorizando es en lo que tiene que ver con el gasto social y con la inversión en infraestructura. Esos son básicamente... Eso también tiene que estar dentro de la fórmula. Tiene que estar dentro de la fórmula, ¿por qué? Porque eso permite justamente ampliar la capacidad productiva que a la larga va a permitir también generar mayores ingresos tributarios y darle más sostenibilidad a un crecimiento del gasto corriente, como por eso sugería yo, no sé, que sería bueno atar esa fórmula al crecimiento de la economía. Si la economía crece más, entonces se puede acortar el cronograma de incremento de los... Porque entonces eso proporciona un estímulo para que todos, un incentivo para que todos se alineen en la dirección de hacer que la economía crezca más. O si no, se puede pensar un esquema mucho más amplio que podría ser el incentivo para la asignación de recursos. Esto quiere decir... ver cuánto va a ser el ingreso, el mayor ingreso que vamos a tener, el mayor presupuesto que va a haber en un año y de alguna manera incluir el tema de presupuesto por resultados a toda la asignación de gastos. Entonces, quienes sean más eficientes, quienes muestren con lo que tienen ahora pueden hacerlo mejor, asignarles mayores recursos. Eso creo que podría generar los incentivos para mejorar la calidad en el gasto de inversión y la calidad en el gasto corriente. Porque, por ejemplo, hoy día lo que tenemos es todos los programas sociales que maneja el país no tienen una evaluación de impacto, digamos, que seria, que nos permita determinar si se está llevando a cabo de una manera óptima o no. Tenemos muchos programas sociales y, como le digo, no hay líneas de base, no hay evaluaciones de impacto. Entonces, la idea sería, si podemos tener indicadores de calidad del gasto y de resultados de este gasto, esto creo que podría ser muy útil para poder asignar el gasto.